Muy buenos días. Sean muy bienvenidos este domingo maravilloso. Qué bueno que ya se levantó. Quédese en pijamas, no hay problema. Pero tómese un cafecito a mi salud, por favor. Y póngase en su sillón favorito. Y vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué le parece? ¿Muy bien? Todo el público me dice que está bien. La historia aún no termina. La historia empieza y se sostiene con Jesús. Y para empezar, quiero leerles 5 versículos del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué bonitos versículos, ¿verdad? Porque nos dicen que Jesús era desde el principio. Y dice, a Jesús se le conoce como el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo era con Dios, pero dice que el Verbo era Dios. No como dicen otras versiones por ahí que dice que el Verbo era un Dios. Y no es así, el Verbo era Dios, Jesús era Dios. Entonces vemos aquí que llegó la Navidad y el aniversario del nacimiento de Jesús de Nazaret. Este es un hecho constatado por la historia de la humanidad. Jesús es pertenencia de la historia mundial. Es un personaje que está en los libros de la historia universal. Y la historia de la humanidad es influenciada por un antes de Cristo y un después de Cristo. Así está dividida la historia. Este es el impacto que causó Él en la humanidad. Para los cristianos en Navidad no solo festejamos un hecho histórico, sino el nacimiento de nuestro Salvador. La historia empieza y termina con Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas, como leíamos hace unos momentos, y a través de Él veremos el cumplimiento también de todas las cosas. Y en medio de todo esto nos encontramos tú y yo. Somos parte de una historia en la cual decíamos no ha terminado. ¿Y qué si vamos donde empieza la historia de Jesús en la tierra? ¿Qué si vemos dónde nos puede llevar todo esto? Porque nuestra historia no tiene sentido si no reconocemos su lugar en la historia de Jesús. O sea, nosotros somos parte de, voy a decir, de la película, ¿verdad? Como decimos nosotros. Mire, su base se encuentra en el amor de Dios, escrita dentro de la historia de la redención. Entonces, si realmente conocemos a Jesús, la historia no termina con la Navidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Juan leíamos que en el principio era Jesús, era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver que desde el principio Jesús ya era. Dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ya existía Jesús. Aquí el Padre estaba hablando con el Hijo que ya era, como leíamos en Juan 1. No quiero que se me confunda, voy a estar repitiendo esto.
Juan 1:1 dice, en el principio era Jesús, era la palabra, era el verbo, ¿verdad? Entonces, creer nosotros en esto es fundamental, porque esta palabra nos dice que alguien más estaba con el Padre cuando el Padre dijo, hagamos. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, se los voy a leer los tres. Dice, hablando acerca de Jesús, dice Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero de toda la creación. Subraya ahí su Biblia si puede. Porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero mire cómo cierra el 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué buena palabra, ¿verdad? Aquí te das cuenta que Jesús es el primogénito de toda creación, o sea que nada, absolutamente nada fue hecho antes que Él. Grábate eso. Y las demás cosas fueron creadas por medio de Él. Y también dice, y para Él. Entonces, Él es el centro de todas las cosas. Y vemos que la historia empieza, la historia termina con Jesús, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y a través de Él veremos el cumplimiento de todas las cosas. Entonces veamos, si Jesús es el centro de todas las cosas, ¿por qué no hacerlo el centro de nuestras vidas? ¿Por qué no tenerlo con nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que nos movemos? Porque esto es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Porque ¿por qué festejar el nacimiento de Jesús solo en Navidad? ¿Por qué no festejarlo todos los días del año? Mire, desafortunadamente en los últimos años hemos visto dentro del mismo cristianismo una ola de creyentes que ya no celebran Navidad. Y tienen muchos argumentos el por qué no lo celebran. Uno de ellos, que creo yo que es el más poderoso, dicen ellos que Jesús no nació en diciembre. Bueno, yo creo que todos sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Porque no pudo haber nacido en diciembre. Según la historia, los pastores sacaban a pastar a las ovejas y eso debe haber ocurrido en el otoño o en la primavera. Entonces, tenemos la seguridad que no fue en diciembre, pero tenemos que escoger un día, un mes en el cual lo celebramos. Y la mayor parte del mundo, de la humanidad, lo celebra en diciembre. Entonces, yo le pregunto a estas personas, bueno, si tú no lo celebras en diciembre, ¿cuándo lo celebras? Y no me saben decir. Se quedan callados porque en realidad no tienen ningún argumento, ninguna base para decir por esto no lo hacemos. Entonces, viene siendo un engaño de Satanás. Viene siendo un engaño porque está tratando de distraer a los cristianos para que no se celebre la Navidad junto con los demás, entonces y el resto del año olvidarse de todo. Y eso es lo que está pasando, desafortunadamente. Entonces, cuando la misma humanidad está celebrando porque reconoce que Jesús existió y que es parte de la historia universal, pues en realidad no tienen para dónde hacerse. Pero vemos que Él marcó la historia de la humanidad, como decíamos, con un antes de Cristo y después de Cristo. Es cuando la historia comenzó a contar.
año 1 después de Cristo, o siglo 1 después de Cristo, o siglo X antes de Cristo. Entonces, allí es un parteaguas para la humanidad. El personaje de Jesús en adelante empieza el calendario de la humanidad. Entonces, si Cristo es tan importante en la historia de la humanidad, repito, ¿por qué no hacerlo importante? ¿Por qué no hacerlo el centro de tu vida? ¿Por qué no tomarlo como ese parteaguas también en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo es tu vida ahora después de Cristo? Mira, si sales a la calle y preguntas a cualquier persona quién es Jesús, te van a dar un puñado de información acerca de Jesús. Que saben que Jesús nació, que saben que Jesús existió y por tantos años y total que te van a decir cosas que una acumulación de datos de por 2000 años o más de la tradición que están impresos en la memoria colectiva de la gente. Entonces, cualquiera sabe algo acerca de Jesús. Cualquier persona, porque el personaje de Jesús ha estado en todas partes en la historia. Está en la pintura, en la escultura, en la literatura, en la filosofía, en el cine, en la historia universal. O sea, todos tenemos una imagen mental prototípica sobre cómo era el carácter de Jesús, sobre el tipo de cosas que él hacía o decía. Todos podemos recordar frases como quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos nos acordamos de otra que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. O al César lo que es de César, ¿verdad? Todo eso lo recordamos. Este es el Jesús de la tradición cultural y religiosa. Es el Jesús de Velázquez o el Jesús de Jesus Superstar. O no sé cómo será la película, pero por ahí va. Es el Jesús de casi todos los cristianos actuales. Pero ¿cuál Jesús está en tu vida esta mañana? ¿O cuál Jesús te gustaría tener como el centro de tu vida? ¿El Jesús histórico o el Jesús real? El Jesús histórico es solo el conocimiento, son datos históricos que has conocido a través de los años, a través de la tradición, ¿verdad? Y se habla, la gente conoce de Jesús, como dije hace unos momentos, conoce que nació en Israel, que nació en Belén, que anduvo por ahí por 33 años, que tuvo sus discípulos, que enseñó a las multitudes, y esas son cosas que la gente conoce. Pero el Jesús real es aquel en el cual reconocemos que vino a morir por nosotros. Aquel que dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía ese plan. Jesús es real, es aquel Jesús capaz de cambiar tu vida, capaz de transformar tu manera de pensar, capaz de transformar tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de ver a los demás. El Jesús real es aquel que te promete que gozarás de una eternidad con Él. Es aquel que hará posible que vivas una vida de perdón hacia los demás, una vida de amor a tus semejantes. Mira, sin Jesús no podríamos amar a la gente que amamos. Sin Jesús no podríamos amar a nuestros semejantes. Sin Jesús en nuestro corazón, pues ya los hubiéramos crucificado nosotros mismos, ¿verdad? Porque Él es el amor de Él en nosotros, es el que hace posible estas cosas. El Jesús real es aquel que te va a motivar para que ayudes al necesitado. En estos tiempos que estamos viendo más necesidad, estamos viendo que
necesitamos una motivación y Él es el que nos motiva a través de su Espíritu Santo para que le des de comer al hambriento, que le des la mano al caído. Es aquel que hace que tengas misericordia de tus enemigos. Cuando a veces no aguantas, que dices que escuchaste que estaban hablando mal de ti, quisieras ir y hacer no sé qué con esa persona, ¿verdad? Pero es aquel que nos hace que amemos a nuestros enemigos. Es el que hace que te intereses por los menos afortunados. El Jesús real es aquel que murió por todos nosotros. Es la historia de nuestra redención. La más grande historia que la humanidad jamás haya escuchado o experimentado. Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos habla de un Dios que nos amó tanto, que dio a su único Hijo que muriera por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el amor de Dios en su esplendor. La máxima expresión de amor, como dije, que el humano haya experimentado. El acto de redención más grande que el ser humano jamás experimentó. Y mira, curiosamente el versículo que sigue, el 17, ahí en Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el motivo de Dios para la humanidad es la salvación, no la condenación. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, este versículo es algo que la iglesia y el creyente debemos recordar, porque Dios siempre ha querido que las personas lo busquen. Les ofrece dos caminos, pero les pide que escojan la vida. Deuteronomio 30:19. Mira lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios probó muchas maneras para revelar su mensaje a las personas, pero fue rechazado vez tras vez por su propio pueblo. Luego, Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios nos quiere salvar a todos. La fe en su Hijo Jesús es el único camino. Jesús lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Lee en tu casa Gálatas 2:16. Pero dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, debemos seguir el plan de Dios para que nuestros esfuerzos puedan compartir el Evangelio. Imitar a Jesús tal vez en la forma de compartir las buenas nuevas o hacerlo como Él lo hacía. Entonces, buscar la guía del Espíritu Santo para presentar el Evangelio en formas que atraigan a las personas a la salvación, para no dejarlos en condenación. Apunta Juan 14:16, 17
y 26. Versículos 16, 17 y 26. Pedir a Dios que la oración de Jesús sea contestada en nuestra vida y ministerio. Entonces, Juan 3, 16 y 17 son versículos que hablan del amor de Dios para todos, para salvación y no para condenación, y que nos comprometen a unirnos a su plan o al plan de Dios para la humanidad. Entonces, yo te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a participar en esta misión? ¿Estás dispuesto a participar en esta misión? A consagrarte al plan de Dios, a serle fiel, tanto en la manera en que vives el Evangelio como en la forma que lo compartes a otros. Entonces yo te digo, hoy es el día para compartir que Jesús es el principio y es el fin de la historia de la humanidad. Hoy es el día. ¿Sabes por qué? Porque por Él fueron hechas todas las cosas y a través de Él veremos el cumplimiento de todas las cosas.